a todos y sean bienvenidos a nuestro primer Skill Up de este año. Mi nombre es Enrique y soy uno de los especialistas en diseño 3D aquí en Clo Madrid. El objetivo de este Skill Up es por si eres nuevo en un equipo y necesitas bases de Clo, o si te vendría bien refrescar algunos de los fundamentos, pues este es el lugar para ti. Este Skill Up va a ser básicamente un curso de repaso donde vamos a hablar de los básicos de Clo, de los fundamentos de Clo con ejercicios prácticos. Así que vamos a ello. Entonces, ahora que tenemos Clo abierto, si no lo conocéis todavía, si es vuestra primera vez dentro de Clo, para que sepáis un poco la interfaz también, Clo es un software basado en patrones. Entonces tenemos dos ventanas. La de la derecha sería la ventana 2D, donde tendríamos los patrones, y la ventana de la izquierda, la ventana 3D, donde tenemos la simulación. Cada ventana tiene su propia barra de herramientas. Entonces, en la parte izquierda tenemos la barra de herramientas de la ventana 3D y en la parte derecha la barra de herramientas de la ventana 2D. Junto con eso tenemos también las opciones de visualización en este menú flotante, que tenemos aquí las opciones de visualización de la ventana 2D y en la parte izquierda las opciones de visualización de la ventana 3D. Tenemos también dos cosas más muy importantes que son el navegador, donde vamos a tener todos nuestros assets, nuestros activos de nuestro proyecto. Y abajo tenemos también nuestro editor de propiedades, donde podemos cambiar las propiedades de dichos activos. Si trabajamos más en la ventana 2D o en la ventana 3D, vamos a poder también cambiar el tamaño de cada una. Incluso si estoy trabajando solo, por ejemplo, con los patrones en 2D, puedo seleccionar aquí la opción 2D. Y así trabajo apenas con la ventana 2D, con la ventana 3D, o entonces si quiero, con las dos al mismo tiempo. Imaginemos que cambio las ventanas a un tamaño un poco raro, o como que las separo y no sé cómo volver a tenerlo como tenía antes. Entonces tenemos aquí este círculo con una flechita en la punta. Si hago clic aquí, básicamente vamos a restablecer la disposición de nuestra interfaz. O sea, vamos a volver a las predefiniciones de Clo. Entonces, para empezar con un ejercicio, vamos aquí a abrir nuestra librería. Y yo tengo aquí My Library y tengo ya la carpeta del SkillUp añadida. Si no la tenéis, podéis hacer clic izquierdo aquí en Añadir carpeta. Seleccionan la carpeta sin abrirla, o sea, hacemos apenas un clic izquierdo y seleccionamos en Seleccionar carpeta. En este momento ya lo tengo aquí, agregada a mi librería, entonces vamos a empezar. Bueno, para empezar, voy a empezar aquí con mi proyecto 05, Arrangement. Hacemos doble clic. Y ahora sí puedo cerrar la librería. Entonces, vemos que tenemos aquí un proyecto ya con patrones y vemos que estos patrones tienen como unas líneas conectándose entre sí. Esas líneas representan las líneas de costura. Entonces, claro que se voy a simular, que si no lo saben, solo tenemos que darle al espacio. O hacemos clic aquí sobre esa flechita. Si no lo sabéis, cada vez que le damos al espacio, vamos a activar la simulación. O sea, estamos aplicando gravedad en nuestra ventana 3D. Vamos a simular. Entonces, si yo le doy a barra de espacios ahora, me voy a quedar con una cosa muy rara. Por eso necesito hacer un posicionamiento de los patrones. Entonces, aquí en nuestras opciones de visualización, en el display de avatar, tenemos aquí una opción que se llama mostrar puntos de posición. Si yo le doy aquí con el clic izquierdo, lo selecciono y veo que mi avatar se queda aquí con esos puntitos azules. Alternativamente, también puede hacer Shift F en el teclado para mostrar
estos puntos. Entonces, lo que vamos a hacer con estos puntos es hacer un posicionamiento antes de hacer la simulación, claro, para cuando llegue el momento de activar la simulación, que la ayudemos al máximo y que no tengamos problemas como por ejemplo colisiones. Entonces, el objetivo aquí, o el flujo de trabajo, sería seleccionar cada patrón y enseguida hacer clic izquierdo sobre el punto específico donde va a ir ese patrón. No vamos a hacer drag and drop, clicamos en la ventana 3D y enseguida en la ventana, hacemos clic en la ventana 2D y enseguida en el punto correspondiente en la ventana 3D. Aquí, como pueden ver, las mangas hicieron el posicionamiento de manera automática, solo tuve que seleccionar una porque tenemos una edición vinculada, una edición simétrica. Aquí este patrón que es un patrón trasero, y aquí, por ejemplo, tenemos tres patrones. Si yo hago clic en uno y hago el posicionamiento 1 a 1, me quedo así con algo un poco raro. Pero como tenemos ya los patrones bien en la ventana 2D, los puedo seleccionar todos si hago clic izquierdo y los selecciono a todos. Y solo tengo que hacer clic izquierdo luego, mientras tengo los tres seleccionados con la selección en caja, sobre el punto donde yo los quiero, básicamente la ventana 3D. Y así tengo los tres respetando su posicionamiento también aquí en la ventana 2D, en la ventana 3D. Ahora me falta este, que también tienen la edición simétrica, la edición vinculada. Y ahora aquí el cuello. Y Shift F para quitar esos puntos. Y ahora sí, le doy al espacio. Simulamos y vemos que está todo bien, todo ha quedado fenomenal, perfecto. Muy bien, entonces espacio otra vez y deactivamos la simulación. Entonces, ese es el flujo de trabajo más básico en CLO para cualquier tipo de prenda. Siempre vamos a necesitar los puntos de ajuste y de posicionamiento, digo. Y una de las ventajas de utilizar estos puntos es que imagínate que, por ejemplo, tienes algún tipo de colisión y necesitas volver a como tenías antes, al estado que tenías la prenda antes de simular. Pues tenemos aquí una opción que se llama Reset 3D Arrangement o restablecer disposición 3D. Donde si le doy clic, vemos que los patrones se vuelven al mismo posicionamiento que teníamos antes. O sea, se vuelven al posicionamiento teniendo en cuenta los puntos de posicionamiento, los puntos azules. Si le doy a simular, tendremos la misma simulación sin ningún tipo de problema. Y también imagina que tengo un problema, por ejemplo, solo en este patrón, le puedo dar al clic al derecho y seleccionar restablecer posición 3D solamente de este patrón que tengo seleccionado. Y puedo simularlo otra vez. También tengo otra opción que es lo mismo, pero en vez de tener en cuenta el posicionamiento del 3D, tendremos en cuenta el posicionamiento de la ventana 2D, que es esta opción aquí, el restablecer posición 2D de todos los patrones. Entonces, si yo le doy clic aquí, la disposición de mis patrones que tenga en la ventana 2D va a ser reflejada en la ventana 3D. Hay que tener en cuenta que si tú haces el reset del 3D, luego podrás hacer el reset también, restablecer la posición de los patrones en 2D. Pero si restableces los patrones en 2D, luego si voy aquí a restablecer posición 3D, si le doy, es como que no tiene ningún tipo de información de los puntos de posicionamiento. Por eso tendré que hacer control Z. Sí. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Y si quiero, por ejemplo, en el mismo caso aquí de este patrón, si quiero solo restablecer la posición 2D de este patrón, pues clic derecho, restablecer posición 2D seleccionado y ya está.
Y eso sería como trabajar de una manera individual para establecer la posición 2D o 3D de cada patrón. Entonces, todavía sobre simulación, tenemos dos opciones, tres creo, en realidad sí tres, que son muy importantes, que es la función de reforzar, para empezar. Entonces, si yo, por ejemplo, si selecciono ambas las mangas y le doy al clic derecho, tengo aquí la opción de reforzar, que sería control H en un ordenador Windows y en un ordenador Mac tendrán otro shortcut. Entonces, si le doy a reforzar y simulo, vemos que se queda así, que parece que está un poco más como, un poco más duro, un poco más con un aspecto de goma. Normalmente utilizamos esta opción de reforzar cuando tenemos problemas de colisión porque el tejido se va a quedar más duro, o sea, va a tener una resistencia más como si fuera de goma. Y entonces, al tener esa resistencia, nos va a ayudar a solucionar algunos problemas de colisión que podremos tener. Entonces, esto es reforzar para quitar esto, misma cosa, clic derecho y no reforzar, o entonces control H. Simulo otra vez y veo que se vuelve a como estaba antes. Otra opción que tengo es congelar. Si le doy clic derecho, puedo seleccionar aquí la opción congelar, que sería control K. Entonces congelar. Y si simulo, yo veo que no puedo mover esa parte justo porque la tenemos congelada. Pero, por ejemplo, imaginemos que yo hago clic y estoy aquí intentando hacer algo con este patrón, con el patrón que está por debajo. Este patrón tendrá siempre en cuenta este patrón que nosotros tenemos congelado. Justo porque al tenerlo congelado, es verdad que la simulación no le va a afectar, pero tendrá igualmente colisión. Es decir, que es como si fuera un objeto sólido igualmente. Un objeto rígido. Por otro lado, si le quito si descongelo este patrón, te da de congelar, se ve normal, lo puedo mover. Y si le doy a la opción de activar, en este caso imaginemos patrón y costuras, y le doy a la simulación, veo que ahora sí es como si fuera una especie de fantasma. O sea, este patrón no tendrá cualquier tipo de colisión. Es una opción temporaria, claro. Pero aquí CLO no tendrá en cuenta el volumen, o sea, no tendrá en cuenta la colisión de este patrón, ni siquiera sus costuras. Entonces, si le selecciono este patrón y le doy a control J o clic derecho y activar patrón, se volverá como estaba antes. En este caso, que veo que tenemos aquí problemas de colisión, entonces ya sabemos cómo solucionarlo. Control H y ya está. Control H otra vez para quitarlo. Y aquí tenemos nuestro primer proyecto ya hecho en CLO. Enseguida vamos a abrir otro proyecto, librería, y voy aquí a seleccionar este proyecto de Sewing Overview. No voy a guardar este proyecto, si lo queréis guardar podéis guardar como, a mí me da un poco igual porque no necesito tenerlo. Entonces, Sewing Overview, cierro mi librería y aquí tenemos. Entonces vemos que en este ejercicio tenemos aquí distintos patrones flotantes, entre comillas, en la ventana 3D. Y veo que este aquí de abajo tiene dos patrones solapados, uno delante del otro. Entonces, cada patrón superior tiene un nombre de un tipo de costura o, en este último caso, de una definición de costura. Entonces, el objetivo con este ejercicio es justo utilizar los distintos tipos de costura, las distintas herramientas de costura que tenemos en CLO. Entonces, las herramientas de costura las tenemos aquí, que son las que vamos a utilizar. La primera, la edición de costura, que sería B en nuestro teclado. La costura de segmento, costura libre y analizar costura.
Entonces, vemos que nuestro primer patrón tenemos segment sewing, que será entonces la costura de segmento. Y veo que tengo aquí ya una costura hecha. Entonces, imaginemos que yo la quiero borrar. Entonces, selecciono la primera herramienta de las herramientas de costura. La herramienta de la costura, que es la tecla B en nuestro teclado. Entonces, B, la selecciono y la borro. Para hacer entonces una costura de segmento, puedo seleccionar esta herramienta, la herramienta de costura de segmento, la segunda herramienta de costura, o entonces seleccionar la letra N en nuestro teclado. Para hacer las costuras, solo tengo que hacer clic en un segmento y clic en el otro segmento. Muy importante que hay que tener en cuenta la dirección de costura. Tenemos aquí estos piquetes que están en el mismo lado. O sea, significando que la costura está siendo hecha de la izquierda hacia la derecha, justo como lo queremos, en ambos lados. Y vemos que todo está bien también porque aquí en la ventana 3D vemos que las líneas de la costura están todas paralelas. En el caso de que imaginemos que tenemos una costura que estaría mal hecha con direcciones equivocadas, seleccionaríamos entonces aquí la herramienta de esta costura, B, le daríamos al clic derecho y seleccionaríamos invertir costura, que sería control B en nuestro teclado. Control B y así tenemos la costura bien hecha. Bueno, voy a seguir con este otro segmento, N, selecciono un segmento, hago clic en el otro y veo que está todo bien, entonces perfecto, y seguimos para nuestro otro tipo de costura, que es el free sewing, la costura libre. La costura libre es la tercera opción, o también la tecla a la letra M en nuestro teclado, y vemos que la costura libre ya no tendrá en cuenta los puntos de segmento como la costura de segmento. Si yo selecciono MN para tener la costura de segmento, vemos que puedo apenas hacer la costura segmento a segmento, porque esa herramienta sí que tiene en cuenta los distintos puntos de segmento. Al revés, con la herramienta de costura libre, con M, puedo hacer la costura directamente sobre todos estos puntos. O sea, no estamos dependientes de ellos. Entonces hago clic izquierdo para empezar, clic izquierdo para terminar, clic izquierdo para empezar, clic izquierdo para terminar aquí. Y veo también que está todo bien, las líneas me parecen bien en la 3D. La dirección de la costura es la misma, entonces seguimos para otro tipo de costura, que sería ya el costura de segmento 1 a M, o sea, uno patrón para múltiples patrones. En este caso, entonces, seleccionamos otra vez la herramienta de costura de segmento N en nuestro teclado y hago clic izquierdo sobre este segmento, el segmento que es solo de un patrón, y ahora presiono Shift en mi teclado para hacer las otras costuras. Muy importante que hay que tener Shift presionado mientras hacemos las costuras nuevas. Y mientras tenemos Shift presionado, vamos a tener esta costura en este color verde, que significa que está listo para recibir distintos patrones. Entonces, Shift presionado en mi teclado y respetando también otra vez más la dirección de la costura, hago clic en ese segmento, clic en ese segmento y clic en ese segmento también. Ahora que tengo los tres segmentos seleccionados con costuras, puedo soltar a Shift y tengo así mis costuras hechas de un segmento para múltiples segmentos. Las líneas me parecen bien también en la ventana 3D, entonces vamos a seguir para el mismo tipo de costura, pero utilizando la herramienta de costura libre. Entonces, herramienta de costura libre, la tercera, M en nuestro teclado, y el flujo de trabajo sería lo mismo. Hay que tener en cuenta igualmente la dirección de la costura. Hacemos clic izquierdo para empezar. No estoy clicando en mi ratón. Voy a deslizar hasta aquí. Clic izquierdo otra vez. Y exactamente lo mismo que en la herramienta de costura de segmento. Presiono Shift en mi teclado. Hago clic izquierdo en ese punto para empezar. Clic izquierdo en ese punto para terminar. La misma cosa aquí. Hago clic para empezar, clic para terminar, clic para empezar, clic
para terminar y suelto a Shift y la costura está hecha. Veo que más líneas me parecen bien también, la ventana 3D, entonces voy a seguir para otro tipo de costura. Esta costura que es una costura de segmento M to M, o sea, múltiples patrones para múltiples patrones. Si mantengo pulsado aquí la herramienta de costura de segmentos, hago un clic largo, veo que tengo otra herramienta dentro de esta, que es entonces la herramienta de costura de segmento M to N. La selecciono y vamos a ver que ahora tenemos como un mensaje que me dice seleccionar un segmento para comenzar costura M. Entonces, justo lo que voy a hacer, hago clic aquí y ahora veo que el mensaje cambia a pulsar Enter para completar costura M. Entonces, el flujo de trabajo aquí es seleccionar primero todos los segmentos de un lado, presionar a pulsar Enter y luego seleccionar todos los segmentos del otro lado de la costura y pulsar Enter también. Entonces, tengo uno seleccionado, me faltan dos, o sea, hago clic en este y en este, siempre teniendo en cuenta la dirección de la costura y ahora pulso Enter y me sale otro mensaje diciendo seleccionar un segmento para comenzar la costura N. Entonces, exactamente lo mismo, hago clic en el segmento, en este igualmente, y ahora pulso Enter y veo que mi costura está hecha. Las líneas me parecen bien, aquí en la ventana 3D, entonces voy a seguir para nuestro otro tipo de costura, que es lo mismo, pero con la herramienta de costura libre. Entonces, clic largo sobre la herramienta de costura libre y selecciono aquí costura libre M to N. Funciona exactamente de la misma manera. Clic para empezar, clic para terminar, no presiono Enter todavía, no pulso Enter, clic para empezar, clic para terminar, clic para empezar, clic para terminar, y ahora sí que tenemos un lado con la información de costura que queremos, pulso Enter, como tenemos aquí en el mensaje, pulso Enter, y hacemos lo mismo para los otros patrones. Clic para iniciar, clic para terminar, iniciamos, terminamos la costura y ahora pulsamos Enter otra vez para terminar la costura y vemos que la costura está hecha. Y me parece bien también porque veo aquí que las líneas están bien en la ventana 3D. Entonces seguimos ahora para el Sewing Line Time Turn. Para eso voy a costurar primeramente, o sea, para empezar a costurar este patrón con este. Entonces puedo utilizar, por ejemplo, la herramienta de costura de segmento, clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo. Y voy a costurar con la herramienta de costura libre M en nuestro teclado, esta herramienta, la tercera. Voy a costurar aquí apenas esta parte a esta parte exterior, para que se quede con una especie de bolsillo. Y con la herramienta de segmento voy a costurar esta línea interna, que sé que es una línea interna porque tiene ese aspecto de, tiene este color rojo, a esta línea interna también. Enseguida selecciono ambos y control H o clic derecho reforzar. Y ya os explicaré por qué hemos hecho esto. Entonces, ahora, para realmente vermos si lo tenemos todo bien, le damos al espacio, activamos la simulación y me parece que está todo bien. No veo ningún tipo de colisión aquí en las costuras. Por eso significa entonces que hemos hecho las costuras bien. Solo hay que cambiar aquí una cosa, que es justo en el Swing Line Type Turn. Si nos fijamos bien, vemos que aquí es como que tenemos un aspecto un poco más como inflado. Entonces hay que cambiar el tipo de costura para que quede más con el aspecto realmente de un bolsillo o de un bolso. Podría muy bien ser una tote bag, por ejemplo. Entonces, para cambiarlo, selecciono B en mi teclado para tener aquí la primera herramienta de costura, la herramienta de editar costura. Selecciono esta costura y le doy aquí la opción de doblada para que tengamos una costura doblada. Entonces, si activo la opción de costura doblada, si activo la simulación otra vez, vamos a ver cómo va a cambiar esto. Es como que si fuera, que si la costura fuera planchada y queda con un aspecto mucho más bonito y justo lo que queríamos para tener ese aspecto más como si fuera un bolsillo.
Hay que tener en cuenta que como esta costura está hecha en una línea interna, automáticamente tienen la opción de costura doblada activada. O sea, cada vez que hacemos una costura en una línea interna, esa costura va a ser siempre una costura doblada. Básicamente la costura doblada es como que hemos planchado la costura porque va a jugar con el ángulo de la costura en sí. Entonces, estas serían las costuras en CLO. Vamos a seguir para el siguiente ejercicio, que sería edición de patrones. Entonces, abro la librería, Skill Up, y tenemos aquí 01, Transform and Edit Patterns. Le doy doble clic, no quiero guardar, entonces, vale, abrir, sí. Y tenemos aquí nuestro ejercicio. Es un poco parecido al otro, tenemos en la parte superior lo que vamos a hacer y el objetivo es básicamente replicar en nuestro lado izquierdo lo que tenemos en los patrones del lado derecho. Entonces, nosotros tenemos aquí esta herramienta de Transform Pattern para transformar el patrón, que es la tecla A en nuestro teclado, que es la herramienta de mover patrones. La primera de todas aquí en nuestra barra de herramientas de la ventana 3D. Entonces la selecciono este patrón con clic izquierdo y puedo cambiar su tamaño. Por ejemplo, si quiero, por ejemplo, cambiarlo a un tamaño específico, en vez de hacerlo así como sin ningún tipo de medida específica, hago clic y empiezo a cambiar su tamaño y sin soltar el botón izquierdo, le doy al derecho y tendré esta ventanita donde puedo poner el porcentaje de transformación final de este patrón o el tamaño final de este patrón. Por ahora, así está bien. Y pasemos al próximo, que es la rotación de patrón. Lo mismo, con la herramienta A de mover patrón, selecciono el patrón y veo que en ese circulito que tenemos aquí en la parte superior, puedo seleccionarlo y girar este patrón. Muy importante que si queremos girarlo cada 45 grados, presionamos Shift en nuestro teclado y así giramos el patrón a cada 45 grados como si tuviéramos una especie de guía. Lo mismo para moverlo. Si selecciono Shift, puedo ver el patrón a cada 45 grados. Vale. El próximo. Tenemos aquí Edit Pattern, el Z. Entonces, lo que vamos a hacer es justo seleccionar nuestra herramienta de editar patrón. Puedo hacer clic izquierdo y traerlo hasta abajo para que cuadre con esta línea. Y mientras lo estaba haciendo tenía Shift presionado. Estaba dando a Shift para que tenga esta guía. O imaginemos que tenemos queremos moverlo una distancia específica. Entonces, por ejemplo, aquí tengo este punto de segmento, por eso si le hago clic izquierdo sobre este segmento, veo que tengo la medida de este segmento en específico. En este caso, 291.3. Entonces, puedo empezar a moverlo sin soltar el clic izquierdo, le doy al clic derecho y puedo poner entonces, creo que 291.3 milímetros. Y así estoy moviendo esta línea a una distancia específica y así me certifico que ambos patrones tienen las mismas medidas. Ahora tenemos aquí la opción de Add Point Split Line, que es la opción X de añadir punto o dividir línea. Tenemos que hacer también un clic largo en nuestra herramienta de editar patrón para que nos salgan estas opciones. Entonces, X, añadir punto o dividir línea. Y puedo solamente hacer clic izquierdo y mientras voy clicando
veo que estoy creando puntos de segmento nuevos. Pero en vez de hacerlo así de una manera un poco aleatoria, si yo, por ejemplo, para hacer este punto en este lado aquí, si yo voy pasando el ratón y yo veo que tengo esta línea rosa que me sirve como una guía, que me dice que si hago clic aquí va a estar en el mismo nivel que el otro punto. Entonces le puedo dar al clic izquierdo aquí y me quedo con este patrón justo, con este punto digo, justo a la misma altura que el otro. Pero en el caso de que quiera crear puntos y que todos tengan la misma distancia entre sí, entonces pasando el ratón sobre esta línea, sobre este segmento, sin hacer clic izquierdo, le voy a dar al clic derecho y me saldrá esta ventanita donde tendré dos opciones. Una con una línea azul y otra con una línea amarilla. Y si vemos aquí en el patrón, tenemos de hecho una línea amarilla y otra línea azul, donde yo puedo indicar la altura, o sea, la distancia de cada línea, el tamaño de cada línea, o en este caso, quiero dividir de manera uniforme, entonces selecciono dividir uniforme y tengo 3 puntos, por eso voy a necesitar 4 segmentos. Voy a crear 4 segmentos nuevos, ¿ok? Y ahora si selecciono Z otra vez, veo que tengo los 4 segmentos con la misma distancia. Enseguida tenemos aquí la opción de Edit Curvature sí y Edit Curve Point V. Entonces, si hago un clic largo aquí en la herramienta de patrón, tengo entonces la opción o la herramienta para editar punto de curva, que sería el V, y la herramienta de editar curvatura, que sería la letra C. Entonces, si selecciono aquí, por ejemplo, la primera, la editar curvatura, aquí para el cuello, por ejemplo, puedo hacer clic izquierdo y ir cambiando la curvatura directamente en el segmento. Si yo, por ejemplo, necesito o si yo quiero utilizar puntos específicos para tener un poco más de control, entonces clic largo y selecciono la opción editar punto de curva o V en nuestro teclado. Entonces puedo hacer clic izquierdo y veo que tengo aquí un punto de curva. Estos puntos son siempre distintos de los puntos de segmento, porque esos puntos en realidad están completamente dependientes de los puntos de segmento. Los puntos de segmento son los negros y cada vez que vemos un punto así con este color rojo, es un punto a curva. Puedo hacer clic sobre él y cambiar de aquí un poco su posición. Y ya estaría. Vale. Luego tenemos la opción de Smooth Curve, que sería esta opción de curva suavizada, donde yo puedo hacer clic izquierdo y si empiezan a mover el ratón, ven que vamos a tener una previsualización de la curva. O sea, en vez de tener un canto, un ángulo recto, vamos a tener una curva suavizada. Podemos hacer como queramos, o sea, de una manera visual. Si largo el botón del ratón, veo que he creado una curva suavizada. Pero también tenéis más control, como todo en Clo, básicamente. Si lo empiezan a hacer y le dan al clic derecho, sin largar al clic izquierdo, tendremos esta ventanita donde igualmente la herramienta de Split Line pueden introducir de manera manual el tamaño de cada línea, de la línea azul y de la línea amarilla. Pero ahora hacerlo así de una manera visual está bien, entonces voy a seguir para el siguiente ejercicio que es sobre pinzas. En este caso a Dart y Dart with Fullness. Y entonces tenemos dos opciones para crear pinzas. Y ya tengo aquí estos 2 puntos que los voy a utilizar como referencia para crear mi pinza. Entonces con la herramienta, con Z digo, con la herramienta de editar patrón seleccionado, le doy clic derecho sobre este punto y tengo la opción de añadir pinza. Me sale esta ventanita
donde yo podré indicar cuál es el ancho total de mi pinza. Entonces, imaginemos que mi ancho total sería 25, por ejemplo. Entonces, 25 milímetros, veo que el ancho de pinza, o sea, para cada lado, tendré 12 milímetros y medio. Si imaginemos que sería de 30, la mitad de 30 es demasiado, un número demasiado grande, pero imaginemos 20. Uy. Si le doy, si cambio esta medida del ancho total a 20, vemos que en cada lado tenemos entonces 10 milímetros. Puedo también cambiar la longitud de esta pinza para un número que yo vea que quede bien. Tenemos también la opción de afinar pinza, pero la voy a quitar de momento y voy a dejarlo así como está. Tenemos nuestra primera pinza creada. Tenemos también la opción de crear una pinza con volumen. El flujo de trabajo es exactamente lo mismo. Hacer clic derecho sobre este punto y añadir pinza con volumen. Entonces, si muevo el ratón, veo que tengo una flecha en mi ratón, básicamente. Entonces, esta flecha, si veo, tiene un mensaje que me dice hacer clic en un segmento para dibujar la línea de corte. Entonces, voy a utilizar este puntito que tenemos aquí, este punto de segmento, como referencia. Hago clic sobre este punto de segmento y veo que el mensaje cambia a seleccionar lado para añadir pinza, que va a ser este aquí, porque si vemos en este patrón azul, está un poco más alto y para su derecha. Entonces, como queremos replicar lo que tenemos en nuestro lado derecho, voy a seleccionar este lado. Entonces, selecciono y veo que si lo muevo, voy entonces a crear nuestra pinza aquí con volumen. Entonces, hago clic derecho aquí y si me ratón ahora, puedo seleccionar la longitud de mi pinza. Entonces, imaginemos que aquí está bien, hago clic izquierdo. Me dice ahora para hacer clic y arrastrar los puntos de curva y visualizar los contornos del patrón. Para mí está bien. Enter. Y así tenemos nuestra pinza con volumen. Bueno, y así hemos repasado todas nuestras herramientas de edición y transformación también de patrones. Bueno, enseguida vamos ya a otro ejercicio, que sería ese ejercicio aquí de Mesh and Pins, donde vamos a hablar de la malla 3D y de pins. Entonces, en este ejercicio, el objetivo es poner como la bufanda alrededor del avatar y poner el bolso, de este proyecto en la mano del avatar. Vemos que tenemos ya unas zonas que están así con ese aspecto rojo, justo porque estos puntitos rojos nos indican que tenemos pins seleccionados. Para crear pins tenemos aquí dos herramientas. Hacemos clic largo en esta herramienta. Tenemos la opción de pin caja y pin lazo. Entonces, si selecciono, por ejemplo, pin caja, puedo hacer una selección en caja y crear pins, así, creando rectángulos. Y también tengo la opción de pin lazo, que me permite crear pins con una selección en lazo. Para remover, para quitar, para borrar estos pins, le doy al clic derecho en la ventana 3D con la herramienta de selección seleccionada. Clic derecho y borrar pin seleccionado. O entonces, mientras tengo el W presionado en mi teclado, hago clic y así quito este patrón, este pin. También puedes crear pins individuales mientras tenemos el W en nuestro teclado seleccionado, presionado digo. Si voy clicando mientras tengo W presionado, voy a crear pins nuevos. Y también, claro, como he dicho, si clico sobre dichos pins mientras tengo el W presionado en mi teclado, entonces también los voy a borrar. Si hago control W, borro todos los pins que tengo en mi proyecto. Y no queremos eso por ahora, por eso vamos a dejarlo así como está.
Entonces, otra cosa muy importante, que vemos que si simulamos, y estoy aquí jugando un poco con nuestra bufanda, los pins lo que están diciendo a la malla 3D que se quede en esa posición con esas coordenadas específicas. O sea, es una especie de posicionamiento un poco más definitivo. Claro que se puede cambiar, pero un poco más definitivo. Porque, por ejemplo, si utilizamos aquí la herramienta de seleccionar malla, que también podemos seleccionar malla con pincel, caja o lazo, como tenemos las opciones con los pins. Imaginemos que yo quiero seleccionar aquí esta parte de la malla. La gran diferencia es que esa selección de la malla es una selección temporaria. O sea, yo hago la selección, pero la puedo mover donde yo quiera y al simular, luego se va a donde estaba antes. Es genial para solucionar problemas como por ejemplo colisión. Imagina que teníamos como la bufanda entrando por dentro del avatar o que tenía problemas de colisión con el GSA. Entonces sí, seleccionaríamos aquí una porción, una parte de, mm, de la bufanda. La moveríamos a un lugar que no sea conveniente. Simulamos y ya está. Bueno, entonces esto sería pins, una selección, o sea, algo un poco más definitivo, y la selección de malla, que es algo más temporal. Entonces, como el objetivo del ejercicio es poner, como he dicho, la bufanda alrededor del avatar y el bolso en la mano del avatar, vamos a hacer justo esto. Entonces voy a quitar aquí el mostrar wireframe. Y muy importante que es muy fácil cuando tenemos pins crear problemas, porque a veces no tenemos la simulación activada y mientras tenemos el proyecto así, estamos jugando con los pins y luego activamos la simulación y las cosas van así de tirón. Y esto, claro que nos puede crear bastantes problemas, inmediatamente de colisión, por ejemplo. Entonces, cada vez que cambiamos los pins, lo que queremos hacer es hacer clic y moverlos mientras tenemos la simulación activa. Entonces, voy a poner la bufanda en el cuello del avatar. Y si necesitáis crear más pins para que tengáis como una simulación un poco más estable o para que la bufanda no esté deslizando sin problema alguno. Voy a quitar este para que quede así un pelín más natural. Y mientras tengo W presionado en mi teclado, hago clic aquí para que mantenga esa posición. Lo mismo haré en este lado. Lo voy a poner un poco para abajo. Mientras tengo W presionado. Eso. Para la simulación, creo un pin aquí para que se quede con esa posición y ya estaría. Entonces, ahora voy a hacer lo mismo para el bolso. Selecciono estos pins y voy a ponerlo en la mano de avatar. Hay que ir con calma, porque si no, las cosas se mueven así de tirón y podemos tener problemitas. Claro que el objetivo con ese ejercicio no es que quede lo más realista o natural posible, solamente necesito que entiendan cómo utilizar pins y la selección de malla. Puedo de hecho borrarlos a todos y así. Y ya estaría. No ha quedado muy realista, pero al menos saben cómo utilizar ahora los pins y la herramienta de seleccionar a malla. Entonces, pasando a nuestro último ejercicio y también el ejercicio que tenemos que es más largo, vamos a seleccionar aquí el ejercicio de trims y lo vamos a abrir en Chrome. Lo abrimos.
Vale. Bueno, tenemos aquí entonces este proyecto y veo que tengo aquí ya una prenda que está congelada. Para esa prenda está congelada, si yo activo la simulación, la simulación no va a afectar esta prenda. Entonces la tenemos aquí porque vamos a necesitarla para, para hacer un look más completo en ese proyecto. Por ahora voy a quitar bueno, no voy a quitar, pero voy a quitar la opción de visualizar las líneas base. Entonces aquí en las opciones de visualización, en la parte de mostrar prenda, voy a quitar aquí mostrar líneas base. Sé que son líneas base porque son azules. Si fueran rojas, entonces serían líneas internas. Entonces mostrar líneas base, lo quito y ya está, para que no me distraiga. Vale, entonces tengo aquí esta falda y esta chaqueta, que es básicamente las dos prendas con que yo voy a trabajar ahora. Y básicamente lo que yo quiero hacer va a hacer cambiar el tejido que tenemos. Entonces, voy aquí a nuestra librería, a la librería de Club y a la librería de Fabric, de tejidos. Voy a buscar aquí una tela de terry cloth, por ejemplo, y voy a añadir con doble clic el tejido al navegador de objetos. Aquí lo tenemos. Entonces ahora, para asignar ese tejido a un patrón o a patrones específicos, tenemos varias maneras de hacerlo. Puedo hacer drag and drop para el patrón en la ventana 2D o en la ventana 3D. O entonces puedo seleccionar los patrones con la selección en caja. O mientras tengo Shift presionado en el teclado, puedo hacer clic para ir seleccionando más patrones también. Y este. Y ahora seleccionar aquí esta especie de cuadradito con la flechita para abajo, que es el icono de asignar patrones seleccionados a este tejido. He creado uno más. Entonces, mientras tengo Shift, voy a seleccionar este del medio, porque no los quiero con este tejido. Y vale, ya estaría perfecto. Perfecto. Ok. Entonces, tenemos ya ese tejido asignado. Entonces, ahora si activa simulación, como hemos cambiado el tejido, hemos cambiado las propiedades físicas. Y las propiedades físicas son las propiedades como que mecánicas del tejido. Son las propiedades que nos dicen cómo el tejido se va a comportar en la vida real y, claro, cómo se va a comportar también en la simulación. Cada tejido tendrá una simulación distinta porque cada tejido, como en la vida real, tiene un drapeado, una caída completamente distinta. Entonces, si activa simulación, vemos que el tejido efectivamente tiene una caída distinta. Para que la chaqueta no se abra más, voy a crear aquí dos pins, W presionado, un pin aquí, otro aquí, y ya está, solo para que la chaqueta no se abra más. Y ahora, mientras tengo este tejido seleccionado, lo selecciono en el navegador, y aquí en el editor de propiedades, voy a seleccionar la opción de saturar, porque le voy a querer cambiar el color, no quiero este azul, entonces desaturar. Y me quedo así con este color blanco, justo lo que yo quería, perfecto. Si yo quiero cambiar su color, puedo también venir aquí a Color y seleccionar el color. Y imaginemos que queríamos un gris un poco más oscuro, pues ya estaría. Pueden siempre importar vuestra librería de colores y también pueden utilizar los colores que tenemos de Pantone y de Color directamente en nuestra librería. Vale, entonces lo que hemos hecho ahora fue básicamente cambiar las propiedades visuales, entre comillas, del tejido. Visuales porque las propiedades visuales son cosas como la textura, que son cosas que nosotros vemos en el tejido. En Clo, como es un software de 3D, tenemos distintos mapas. En este caso, mapa de color base, de normales, de desplazamiento, de opacidad, reflexión, metalidad. O sea, todos estos mapas van a hacer con una especie de sándwich. O sea, son distintas capas que uno sobre el otro, sobre el otro, sobre el otro, nos van a dar entonces las propiedades visuales del tejido que va a ser como nosotros vemos el tejido en la vida real. Entonces,
Ahora, he cambiado el color de esto, pero yo quiero quiero añadir en este caso un print aquí en este tejido que estamos utilizando para estos rectángulos y para la falda. Entonces, si yo le doy aquí a estos tres puntitos, tengo la opción de añadir prints o añadir estampado. Entonces, la selecciono y en nuestra carpeta del SkillUp tengo aquí SkillUp Prints and Graphics y voy entonces a añadir este Pattern Zebra Print. Open y aquí lo tengo. Bueno, lo tengo pero me parece un poco raro porque tiene una escala muy pequeñita, entonces la tendré que cambiar. Para hacerlo tengo aquí la opción de con la herramienta digo, de editar textura. Con esta herramienta yo puedo hacer clic sobre el patrón, lo cual quiero cambiar la textura, y puedo cambiar entonces la escala de la textura y también la rotación. Muy importante que esta línea, esta flecha, me indica la dirección del hilo. O sea, yo si giro esta flecha sí que voy a cambiar el print, pero también estaré cambiando la dirección del hilo. O sea, va a tener una caída distinta, lo que nosotros no queremos de momento. Entonces, para cambiar solo el print, lo que voy a hacer es justo utilizar este gizmo que tenemos aquí en la parte superior derecha de nuestra ventana 3D. Entonces, si empiezo a girar el gizmo, yo veo que estoy cambiando la textura. Si yo quiero cambiar la textura o si la quiero girar con un ángulo específico, entonces empiezo a girarlo sin largar, sin soltar al lado izquierdo del ratón, le doy clic derecho y me sale esta ventanita donde puedo introducir entonces el ángulo que yo quiero girar mi prenda. Puedo también hacer lo mismo para alterar la escala. Si le doy aquí, puedo cambiar la escala de la prenda y si le doy clic derecho mientras estoy cambiando, puedo entonces añadir, no, pero introducir de manera manual el porcentaje total o final de mi print. O entonces el tamaño final de mi print, de mi estampado. Una cosa que hay que tener en cuenta es que al utilizar esta herramienta de editar textura vamos a cambiar no solo el estampado, sino también la textura del tejido en sí. Entonces, como yo solo quiero cambiar el estampado, quiero mantener la textura del tejido, voy a seleccionar aquí en el navegador el estampado y aquí en posición tengo la opción de cambiar el porcentaje de la anchura y la altura. Veo que la proporción está on, está activada, entonces puedo cambiarlo de una manera proporcional. Entonces sé que lo que yo quiero va a ser con una escala de 200, entonces 200, y ya está mucho mejor, exactamente lo que yo quería. Y así no hemos cambiado las texturas aquí del tejido. Vale, entonces, enseguida, lo que voy a hacer va a ser añadir un gráfico. Imaginemos que tengo, por ejemplo, un bordado aquí con el emblema, con el logo de la marca. Entonces, voy a seleccionar aquí esta herramienta, gráfico. Y voy a seleccionar aquí, por ejemplo, el Copy of Embroidery Z Color. Entonces, hago clic izquierdo, Open Up. Y hago clic izquierdo donde yo quiero tener el print, el gráfico, digo. Bueno, le dice que sí a todo, a todas las opciones que me salían, porque ahora lo puedo cambiar con la herramienta de editar gráfico, de transformar gráfico. Esta herramienta me permite girar el gráfico y transformar también la escala del gráfico, así como cambiar su posicionamiento. Entonces, si yo selecciono el gráfico con clic izquierdo, en estos triángulos que tenemos aquí, podré cambiar la escala del gráfico. Y claro, podré también ajustar el posicionamiento y si le doy en el círculo, puedo cambiar su rotación.
Vale. Ok. Si hago clic ahora sobre el gráfico en el navegador, va a quitar este mapa de normales y va a añadir los distintos mapas que yo tengo disponible. Entonces, yo aquí veo que tengo el mapa de displacement, de desplazamiento. Entonces, lo voy a agregar al mapa de desplazamiento y el mapa de normal aquí a este mapa de normal también. Sabemos que el mapa de normal es una especie de juego de luces y sombras. No estamos cambiando la geometría 3D, estamos dando como una ilusión de que estamos cambiándola, pero no, son solo como luces y sombras que nos dan esa ilusión. Al revés tenemos el mapa de desplazamiento, que este sí que va a cambiar la geometría 3D. Por eso solo será visible mientras tenemos la ventana de render activa, porque, claro, va a necesitar una performance más grande del ordenador y entonces para tener una simulación más rápida solo será visible con la ventana de render. Entonces lo voy a cambiar aquí para la cantidad a 3, que sería la altura máxima de mi bordado, y voy a cambiar aquí la distancia de partículas a 2. La distancia de partículas ya vamos a ver, pero cuanto más pequeño será, más definición tendrá nuestra prenda. No voy a abrir la ventana de render para no perder más tiempo porque ya estamos llegando al final, pero estará aquí render, render. Y abrimos la ventana de render así. Entonces, hemos añadido gráficos, hemos añadido un estampado. Podemos seguir ahora y añadir un pespunte. Entonces, para añadir pespuntes, lo que vamos a hacer es utilizar la herramienta de pespunte. Entonces, tenemos las dos aquí. Tenemos la herramienta editar pespunte y tenemos la herramienta de pespunte en sí por debajo. Si hago un clic largo sobre esta herramienta, veo que tenemos pespunte de segmento, que me hace los pespuntes teniendo en cuenta los segmentos, pespunte libre, que funciona como la herramienta de costura libre, o sea, podemos hacer los pespuntes sin tener en cuenta los puntos de segmento, y pespunte de costura, donde me hará los pespuntes en los dos lados de la costura. Entonces, por ahora voy a empezar con el pespunte segmento. Y voy a hacer, por ejemplo, el pespunte aquí. Luego vamos a añadir una cremallera, pero por ahora añadir un pespunte aquí. Hago clic. Y veo que se queda así con este color indicativo de que de hecho tenemos un pespunte en ese segmento. Aquí otro, aquí otro. Si hago zoom aquí, veo que de hecho ya tengo aquí el pespunte. Pueden utilizar los pespuntes que vosotros podrán tener para vuestra marca, por ejemplo. En el caso de querer utilizar los de Clo en nuestra librería, si vamos aquí a Trim, Top Stitch y tenemos aquí los pespuntes que ya tenemos disponibles en Clo. Pero esto no significa que solo tienen que utilizar o que solo podrán utilizar los pespuntes de Clo. Claro que pueden agregar los vuestros y utilizarlos sin ningún tipo de problema. Entonces, si yo hago clic en el pespunte aquí en la pestaña del navegador de pespunte, si hago clic en este pespunte, tengo aquí por debajo todas las definiciones del pespunte. Cosas como el grosor, que lo voy a cambiar por ejemplo para 80, el color, mapas, tipo de material y, y otros parámetros que se pueden cambiar. Entonces, ese es el pespunte de segmento. Pespunte libre me permite hacer lo mismo, pero sin tener en cuenta, sin respetar los puntos de segmento. Y tengo aquí también los pespuntos de costura, que como vamos a ver aquí, me va a hacer los pespuntes en ambos lados. Clic izquierdo para empezar, clic izquierdo para terminar y automáticamente me ha hecho los pespuntes en ambos lados. Vale, entonces estos serían los pespuntes. Para añadir, por ejemplo, una cremallera, tenemos aquí la herramienta de cremallera, estas dos, cremallera y editar cremallera.
Entonces, para añadirla, hay que tener en cuenta que tenemos que tener la misma visualización en la ventana 2D y en la ventana 3D, de los mismos patrones en los mismos lugares. Entonces, ya selecciono aquí la función de cremallera, la herramienta de cremallera, y empiezo a clicar con un clic izquierdo y solamente, o sea, no estoy clicando, solo estoy deslizando el ratón hasta aquí al fondo, doble clic, y voy a hacer lo mismo del otro lado, clic, hasta el fondo, doble clic, y ya tengo así la cremallera creada. Si por algún motivo tenéis algún tipo de problema, podéis ir clicando mientras van pasando de patrón a patrón en el caso de que Clone no esté leyendo bien la dirección de la cremallera. Muy importante que cuando hacéis doble clic, vamos a terminar ese segmento. Entonces, si activo la simulación ahora, la cremallera se va a cerrar. Con la herramienta de seleccionar, puedo clicar y mover aquí la cremallera, y si activo la simulación otra vez, la cremallera se va a abrir hasta este punto. Lo mismo, si la quiero cerrar, simulo y así se cierra. Vale, eso sería la cremallera. Ahora, para agregar un botón, tenemos estas tres opciones de botón: ojal, editar botón y esta última herramienta para cerrar el botón. Vamos a utilizar las tres. Vamos a empezar con el ojal y quiero ponerlo justo aquí. Entonces lo voy a poner aquí en este patrón. Tenemos aquí ya un ojal y ahora voy a añadir un botón. Entonces lo puedo hacer directamente en la ventana 3D. Y si cambio mi herramienta para la herramienta de seleccionar el botón, puedo moverlo directamente en mi ventana 3D. Pero también lo puedo mover en mi ventana 2D. Entonces lo voy a mover hasta aquí. Y ahora, con esta herramienta de cerrar botón, voy a hacer clic izquierdo sobre este botón y enseguida sobre el ojal para cerrar el botón. Y ya estaría. Entonces se activa su opción. Vemos que el botón aquí está. Qué bonito. Vale. Entonces, lo que podemos hacer también es en la pestaña de botón y de ojal en el navegador, si hacemos clic izquierdo sobre el botón, podemos cambiar el tipo de botón, el color, el material, lo que queremos. Y lo mismo en el ojal. Si vamos al apartado, a la pestaña de ojal, puedo cambiar también aquí el ojal, el tipo de ojal, el tipo de tejido, color, mapas, entre otras cosas. Por tanto, de una manera muy básica, esos serían los accesorios, los trims en Clone: cremalleras, botones y ojales. Podemos hablar también de elástico, que es súper sencillo. Para eso, selecciono aquí la herramienta de editar patrón. Imaginemos que yo quiero un elástico, por ejemplo, aquí en las mangas. Entonces, en los puños. Para activar el elástico, solo tengo que seleccionar los segmentos. Y aquí en el editor de propiedades tengo la opción elástico. Entonces solo tengo que turn on. Y aquí tengo el elástico activado ya. Después de tener el elástico activado, veo que puedo cambiar tanto la fuerza como la relación del elástico. Hay que jugar un poco con los dos para que tengáis un resultado que os guste. Y vemos también que nos quedamos con este aspecto verde en los segmentos que tienen elástico. Y si simulo ahora, vemos que se va a quedar así, justo por el elástico. Voy a quitar esta aquí para que no tengamos ahora problemas, porque no me interesa mucho. Vale, entonces eso sería el elástico. Tenemos también la opción, no opción, pero podemos también crear aquí un rectángulo interno para utilizarlo como, por ejemplo, un elemento de branding, como si fuera una etiqueta. Entonces, para eso, tenemos aquí esta herramienta, la herramienta de polígono interno. Y si hago clic largo, tengo la herramienta de rectángulo interno. Entonces, si hago click and drag, creo aquí un rectángulo.
Y con la A, con la herramienta de mover patrón, puedo posicionar este rectángulo donde yo quiera. Incluso girarlo un poco. Eso. Puedo también hacer clic derecho sobre este rectángulo interno y seleccionar la opción clonar como patrón ya con costura. Y así estoy clonando ese rectángulo como un patrón y ya con la información de costura. Entonces, si le doy ahora clic derecho sobre este patrón, tengo aquí la opción de superponer encima, va a leer la información de costura y me va a hacer un posicionamiento inicial del patrón. Voy a cambiar aquí para este tejido para que se vea mejor y también voy a cambiar ya la distancia de partículas a 5, ya que es un patrón muy pequeñito. Y ahora activo la simulación y ahí lo tenemos. Vale. Podemos también, en el caso de que imaginemos que queremos tener un dobladillo, podemos también crear aquí, extender un poco la línea del patrón. Entonces, clic derecho con la herramienta de editar patrón sobre la línea de contorno de patrón y vamos a seleccionar desplazar contorno de patrón. En este caso, lo voy a querer con 10 milímetros, un dobladillo de 10 milímetros, de 1 centímetro. Ok. Y ahora veo que me quedo así con una línea azul que me indica que estoy utilizando una línea base, porque las líneas base son líneas azules. Pero necesito esta línea, que en realidad es la línea original de contorno de patrón, necesito esta línea para utilizarla como referencia para hacer el dobladillo. Entonces selecciono I latina en la herramienta trazar, selecciono esta línea y le doy Enter. O entonces clic derecho y trazar como línea interna. Ahora, otra vez con la herramienta de edición de patrón, clic derecho y desplazar como línea interna 10 milímetros. Vale. Ok. Y ahora solo tengo que utilizar aquí esta herramienta de ajuste de doblez, seleccionar esta línea que hemos convertido a línea interna, que era la línea original de contorno de patrón, y girar el dobladillo hacia adentro. Perfecto. Ok. Ahora lo puedo costurar, voy a añadir las costuras, este con este. Y vamos a cerrar aquí también la lateral. Este con este justo. Activamos simulación y así tenemos nuestro dobladillo. Vale. Hay que tener en cuenta que puede ser que, que la visualización de la pestaña no esté tan bien, justo por el hecho de que todavía no tenemos un modelo en alta resolución, que es justo lo que vamos a hacer ahora. Antes de eso, para que no tengamos este aspecto así como de inflado, podemos seleccionar esta línea y activar aquí la opción visualización de doblez para que tenga un aspecto más planchado. Vale. Ok. Entonces, ahora, para ponerlo como un modelo de alta resolución, vamos antes seleccionar aquí estos patrones de este top, y lo vamos a poner en nuestro avatar. Entonces, para eso, vas a seleccionar todos los otros patrones y Shift Q para, no, seleccionar todos los patrones y ratón en el lado derecho y selecciono de activar patrón y costura y ahora Shift Q. Ahora selecciono esos dos patrones de este top y los llevo para el avatar. Deactivamos los otros patrones para que cuando vamos a simular no tengamos problemas de colisión. Lo ponemos más o menos así. Control K para quitar, para descongelar. Simulamos
¿Me parece todo bien? No tenemos colisión. Entonces ahora voy a hacer otra vez Shift Q para tener la prenda anterior, las prendas anteriores. Y ratón en el lado derecho. Y voy a activar estos patrones, a estas dos prendas. Entonces, control J. Ok. Veo que tengo aquí un poquito de problemas. Entonces, para solucionarlo, como yo quiero que el top está como tucked in por dentro de la falda y también de la chaqueta, lo que yo voy a hacer es utilizar las capas. Entonces, por defecto, cuando estamos haciendo algo en Clo, lo que sea, por defecto, siempre está en la capa 0. Entonces, voy a seleccionar ambas estas prendas y aquí, en el editor de propiedades, voy a cambiar la capa de 0 a 1. Y entonces así el top se queda en la capa a 0. Cuanto más alto el número de la capa, más lejos estará de la piel del avatar, entre comillas. Pero si tienes una prenda que tiene un número más bajo de capas, quedará más cerca de la prenda, de la piel del avatar. Vale, ¿ok? Vemos que las prendas que están en una capa distinta de 0 tendrán este aspecto verde, ¿vale? Entonces activamos simulación, ¿vale? Perfecto. Ahora que tenemos una simulación estable, puedes seleccionar todos los patrones, control A, entonces lo seleccionamos todo con una selección en caja, y cambio aquí la capa, de nuevo a 0, simulo, y ya está. También puedo quitar ya los pins con control W, porque ya no necesito. Ok, entonces, eso sería las capas en Clo. Ahora lo que vamos a hacer es justo cambiar nuestro modelo, nuestras prendas, al modelo de alta resolución. Si vemos aquí la malla 3D, otra vez más, el wireframe, vemos que nuestra distancia de partículas está muy, muy alta. Por eso no tenemos una prenda con alta definición. Hay otros aspectos que nos dicen también si estamos teniendo una prenda con alta definición o no, porque no es solamente la distancia de partículas, es también el tipo de simulación y otras características de ella. Voy a ocultar aquí esta prenda un momento para que veamos aquí esta distancia de la prenda, de la falda, hasta la piel del avatar, que tenemos una capa de aire todavía grande. Y claro que si vamos a hacer un fitting, esto influirá muchísimo. Entonces, vamos a cambiar todas nuestras prendas a un modelo de alta resolución. Para eso tenemos aquí nuestra herramienta de modelo de alta resolución y en este caso todo lo que tiene una distancia de partículas entre 5 y 20 se va a cambiar a una distancia de partículas de 5. La separación patrón-patrón, que es una capa de aire que hay entre patrones va a cambiar para proteger y no tener problemas de colisión, se va a cambiar a 1 milímetro y la separación avatar-patrón a 0. También vamos a cambiar el tipo de la calidad de simulación a Fitting Accurate. Entonces le doy a OK. Vemos que ahora sí vemos mucho más vértices, o sea, la malla está mucho más densa. Y si le doy a simular, no solo tendremos más definición como vemos que la prenda se va a quedar mucho más cerca de la piel del avatar. Ahí lo tenemos. Hay que tener en cuenta también que tenemos otra prenda por debajo, por eso claro que influye un poco, pero tenemos ya un ajuste, una caída completamente distinta. Y tiene un aspecto mucho más realista. Vale. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a, para terminar, añadir aquí un colorway. Entonces, vamos a producción, opciones de color. Shift A para quitar el avatar, o entonces, para quitar no, para no mostrar el avatar. O entonces vamos aquí a display de avatar y mostrar avatar, lo seleccionamos o no, por si queremos el avatar o no. A mí no me gusta mucho que lo tenga, entonces le doy ahora aquí a actualizar. Y aquí estamos dentro del editor de opciones de color, de colorways en Clo. Imaginemos que yo quiero un colorway de este mismo conjunto,
pero con un aspecto más de, más con camouflage. Entonces, le doy aquí, al más, y tengo ya otro colorway. Entonces ahora puedo hacer clic sobre cada elemento que estoy utilizando en mi prenda y cambiarlo. O entonces, por ejemplo, ya que tengo, por ejemplo, distintos patrones, distintos tejidos con el mismo color, puedo solamente seleccionar el color y cambiarlo directamente aquí. Aplicar y cerrar. Se lo doy ahora aquí a actualizar. Vemos que se va a actualizar de manera automática. Lo mismo con los prints. En vez de utilizar este print, si quiero utilizar otro, el de camouflage, entonces utilizo este. Hago un drag and drop para el mapa color base y le doy otra vez aquí a actualizar y vemos que tenemos aquí ya nuestras dos prendas actualizadas y puedo cambiar entre una y la otra. Mismos patrones, mismo proyecto, opciones de colores distintos. Si quiero cambiar entre una opción y la otra directamente con el navegador, puedo, por ejemplo, hacer clic aquí en este icono, en esta gota, y así puedo cambiar directamente entre una opción y la otra. Y esas serían las opciones de color. Para terminar, Shift A otra vez para tener nuestro avatar. Voy a cambiar nuestra pose para que cuadre un poco más también con el aspecto de la prenda. Aquí a avatar, avatar, female, pose. Y por ejemplo, esta pose, running pose. Solo pose, mantener la talla del avatar de momento. Y me va a tardar un poco más porque tenemos la simulación con Accurate y una prenda bastante con bastante detalle, entonces va a tardar un poco más para el ordenador hacer todos los cálculos, pero aún así lo hemos logrado y aquí tenemos nuestra prenda y nuestro avatar ya en la pose final. Bueno, y eso es todo por hoy. Sé que ha sido una sesión muy intensa, así que muchísimas gracias por seguir el ritmo y por vuestro tiempo. Espero que os haya servido para pillarle el truco a Clo, especialmente si están justo empezando con Clo, y que os llevéis algo nuevo hoy. Espero veros en el próximo Skill Up y nos vemos pronto. Chao.